Buenas noches, compañeros y tutor. El día de hoy vamos a hacer un video presentando las finanzas corporativas. Iniciamos con la historia de las finanzas, eh, donde en el siglo XIX eran inexistentes las finanzas. En la época de los financieros, solo estos se dedicaban a llevar libros contables. En la revolución industrial, pues ya se empieza a expandir la economía. Esto da nuevas fusiones entre empresas y asimismo se da más atención a los mercados financieros. En 1929 llega la depresión económica paralizando préstamos en el exterior. Después de la Guerra Fría se contemplan estudios para desarrollar investigaciones operativas e información en las empresas. Se da relevancia a planear y controlar y se implementan los presupuestos para maximizar el valor de las empresas. La crisis del petróleo elevó los costos de producción, lo que tuvo consecuencia la inflación a nivel mundial. Con la crisis energética, o también llamada crisis del petróleo, se asientan las nuevas bases de las finanzas actuales y prima la rentabilidad y el crecimiento en las compañías. Surgen nuevos modelos de estructuras financieras como la de Modigliani y Mill, y seguida de la teoría de la agencia. En nuestros días, las funciones de las finanzas son analizar y planear las actividades financieras. A continuación, los dejo con mi compañera Erika. Gracias. Vamos a tratar el tema de costo de capital. El costo de capital son los rendimientos esperados de acuerdo con las inversiones que se realizan en el negocio. Las fuentes de financiación pueden ser los préstamos que solicitamos con los bancos o las acciones que adquirimos para poder tener derecho a un retorno. Eh, este costo de capital se representan con los intereses que generan los bancos, ya sean por los préstamos por los créditos que solicitamos o los intereses que nos generan las acciones que adquirimos. Con el tema de los intereses debemos tener en cuenta unos factores importantes como son el nivel del riesgo. Este nivel del riesgo lo podemos nosotros mirar o tomar como ejemplo cuando solicitamos el crédito, el nivel de riesgo que puede correr la empresa para devolver los recursos que solicitó. También tenemos que tener en cuenta las deducciones tributarias y la oferta y la demanda de los recursos financieros. Por ejemplo, cuando hablamos de los bancos, entonces, qué tantos créditos están otorgando o, y a qué tasa de interés la están manejando de acuerdo también a la oferta y la demanda. Continuamos con la estructura de capital. La estructura de capital tiene varios componentes. Uno de ellos son los pasivos. Los pasivos son las deudas que se tienen con los terceros, como por ejemplo los bancos, en el caso de que hablábamos ahorita de un crédito. Entonces, ese sería para nosotros un pasivo, esa deuda que adquirimos nosotros con el banco. Pueden influir en el tema de los intereses las deudas a corto o a largo plazo. Otro componente de la estructura de capital es el patrimonio. El patrimonio es la representación en dinero que se le deben a los dueños de las empresas y con esta representación en dinero es que tenemos el funcionamiento de las empresas. Estas empresas, este funcionamiento se da también con los activos. Los activos es otro componente de nuestra estructura de capital. Los activos en las empresas disponen para el funcionamiento y nos representa la parte en dinero activa de la empresa.
Eh, a continuación, los dejo con mi compañera Ana María con el siguiente tema. Buenas noches. A continuación vamos a hablar sobre el presupuesto de capital y el análisis de flujo de efectivo. El presupuesto de capital obviamente es el proceso de planeación para realizar compras de activos donde se espera que estas compras generen unos rendimientos y a su vez estos sean recibidos en un plazo mayor a un año. Para poder organizar el presupuesto de capital es necesario la organización y formulación de unos proyectos. Entre ellos se destacan dos clasificaciones. La primera habla sobre proyectos independientes, mutuamente exclusivos y dependientes. Los proyectos independientes son aquellos cuya aceptación o rechazo no elimina directamente la aceptación de otros proyectos que estén relacionados con el principal. Los proyectos mutuamente exclusivos son aquellos que su aceptación ocasiona el rechazo de otro proyecto y los proyectos dependientes son aquellos cuya aceptación depende de la aceptación de otro proyecto. Otra clasificación de este tipo de proyectos son los proyectos que generan oportunidades de crecimiento, proyectos que generan oportunidades de reducción de costos y proyectos em, para cumplir normas legales y estándares de salud y seguridad. Los primeros, los proyectos de crecimiento, lo que se espera es que con su implementación se genere un incremento en los ingresos. En los segundos, los generados por oportunidades de reducción de costos, lo que se espera es que la inversión permita una reducción de costos de producción. Y los últimos permiten que la inversión que se realice optimice las medidas de seguridad y se logre un control de algunos riesgos que de pronto puedan afectar los activos. La idea es que asimismo estos proyectos ayuden a salvaguardar los activos de la empresa. Hay un principio fundamental cuando hablamos de los presupuestos y es la inversión neta. La inversión neta se establece o se habla de ella principalmente como un gasto de capital que requiere una salida de efectivo inicial. Para ello es importante eh, determinar cómo se calcula. La inversión neta en un proyecto se calcula de la siguiente manera. Primero, el costo del nuevo proyecto más cualquier costo adicional de instalación o de transporte que requiera al momento de adquirir un activo o ponerlo en servicio. Eh, la segunda forma de calcularlo es tener en cuenta el incremento de capital de trabajo. Lo tercero es tener en cuenta que si la inversión se utiliza para adquirir un nuevo activo fijo, entonces obviamente el activo que se va a reemplazar genera una venta y lo ideal es restar la utilidad neta de la venta del activo fijo. Y el siguiente cálculo, obviamente se debe tener en cuenta si se va a incrementar o se va a disminuir los impuestos asociados con la venta de los activos existentes o la compra de nuevos activos.
Para realizar la estimación de los flujos de efectivo que se requieren en un proyecto, estos asimismo requieren de diferentes variables. En estas variables se encuentra el primero, el costo del nuevo proyecto debe ser, el flujo del efectivo debe ser de forma incremental. Este debe ser estimado desde la perspectiva como el flujo en que la empresa será afectada en el caso de que se acepte el proyecto. Asimismo, debe ser medido después de impuestos. Como tercer punto es que todos los costos indirectos en el momento de realizar el proyecto debe ser incluido. La propuesta, por ejemplo, de la expansión de una planta, pues requiere que asimismo se incremente el capital de trabajo y asimismo pues se genera una serie de gastos adicionales en cuanto al incremento de la parte salarial. Este tipo de costos pues deben ser incluidos al momento en que se realiza el proyecto. Se deben también tener en cuenta que hay unos costos irrecuperables y que lo ideal al momento de realizar la estimación de los flujos de efectivo es que este no sea un impedimento para la evaluación del proyecto. O sea, por el contrario, no debe considerarse para la decisión si se deba aceptar o rechazar el proyecto. Y por último, los recursos se deben medir por su costo de oportunidad. Recordemos que los costos de oportunidad de los activos son los flujos de efectivo que puedan generar esos mismos activos. Otros alcances del proyecto son el flujo de efectivo y allí vamos a ver que el propósito de los flujos de efectivo relacionados con un proyecto específico es una parte importante en el proceso del presupuesto, el cual se calcula con el cambio de los flujos de entrada de efectivo operativos menos el cambio de los flujos de salida. Entonces vemos una fórmula en el que las siglas significan lo siguiente. NFC es igual, o sea, el flujo de efectivo neto es igual al cambio en la utilidad de operación más el cambio en las depreciaciones menos el cambio en el capital de trabajo neto. Asimismo, otro concepto importante es la recuperación del capital del trabajo neto. En el último año de un proyecto de su vida económica, el proyecto pues ha requerido ciertas inversiones incrementales en el capital de trabajo. Y esto puede disminuir o aumentar el flujo efectivo del proyecto. La idea es que al final pues se realice una recuperación de la inversión realizada al inicio. Y asimismo se genera también, por último, una expansión de activos. Doy la invitación a mi compañera Carolina para que continúe con el tema siguiente. Gracias, Anita. Bueno, evaluación del proyecto. Cofinanzas define a la evaluación de proyectos como una herramienta que compara los flujos de beneficios y costos, por lo que permite determinar si conviene realizar un proyecto o no, es decir, si es o no es rentable. Para la evaluación de un proyecto se pueden realizar tres métodos: valor presente neto, tasa interna de rendimiento y periodo de recuperación. El valor neto
Es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder en una inversión. También se conoce como valor neto actual, valor actualizado neto o valor presente neto. Cuando el valor presente neto es mayor a cero después de realizar los cálculos, quiere decir que la inversión que se va a hacer pues genera beneficios. Cuando el valor presente neto es igual a cero, quiere decir que el proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, siendo pues su realización en principio pues indiferente. Cuando este valor presente neto es menor a cero, el proyecto de inversión va a generar pérdidas, por lo que se considera este método importante ya que permite ver claramente si el proyecto nos puede generar ganancia o no. El periodo de recuperación es un método de evaluación de inversiones dinámico que determina el momento en que se recupera el dinero de una inversión, pues teniendo en cuenta los efectos del paso del tiempo en el dinero. La tasa interna de retorno es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión, es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. Pues este método nos muestra el, el tiempo que demoraremos en recuperar una inversión. Riesgo de un proyecto. El riesgo de un proyecto se define como la posibilidad de que un proyecto se comporte con bajas expectativas, resultando posiblemente en pérdidas ocasionadas por tal proyecto. El riesgo se evalúa a través del análisis por simulación, cuya finalidad es identificar el valor presente neto del proyecto, el cual nos permite identificar la viabilidad del mismo. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el nivel de ventas en que no se tiene utilidad, pero tampoco se tiene pérdidas, es decir, los ingresos y los costos y gastos se igualan. Además, puede expresarse en unidades de productos o pesos de venta. Así pues, como observamos en la imagen, el punto de equilibrio se da en el punto de intersección entre los costos y los ingresos. Es decir, que en ese momento no existe ni pérdida ni ganancias. Y a partir de ese punto, pues dependiendo del comportamiento de las ventas, si disminuye o aumenta, se determina si una empresa está incurriendo en pérdidas o si definitivamente está obteniendo beneficios. Además, este método permite identificar las cantidades mínimas de unidades que se deben vender para alcanzar el equilibrio. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros y tutor. El día de hoy vamos a hacer un video presentando las finanzas corporativas. Iniciamos con la historia de las finanzas, donde en el siglo XIX eran inexistentes las finanzas. En la época de los financieros, solo estos se dedicaban a llevar libros contables. En la revolución industrial, pues ya se empieza a expandir la economía. Esto da nuevas fusiones entre empresas y asimismo se da más atención a los mercados financieros. En 1929 llega la depresión económica paralizando préstamos en el exterior. Después de la Guerra Fría se contemplan estudios para desarrollar investigaciones operativas e información en las empresas. Se da relevancia a planear y controlar y se implementan los presupuestos para maximizar el valor de las empresas. La crisis del petróleo elevó los costos de producción, lo que tuvo consecuencia la inflación a nivel mundial. Con la crisis energética, o también llamada crisis del petróleo, se asientan las nuevas bases de las finanzas actuales y prima la rentabilidad y el crecimiento en las compañías.
Surgen nuevos modelos de estructuras financieras como la de Modigliani y Mill, y seguida de la teoría de la agencia. En nuestros días, las funciones de las finanzas son analizar y planear las actividades financieras. A continuación los dejo con mi compañera Erika. Gracias. Vamos a tratar el tema de costo de capital. El costo de capital son los rendimientos esperados de acuerdo con las inversiones que se realizan en el negocio. Las fuentes de financiación pueden ser los préstamos que solicitamos con los bancos o las acciones que adquirimos para poder tener derecho a un retorno. Eh, este costo de capital se representan con los intereses que generan los bancos, ya sean por los préstamos por los créditos que solicitamos o los intereses que nos generan las acciones que adquirimos. Con el tema de los intereses debemos tener en cuenta unos factores importantes como son el nivel del riesgo. Este nivel del riesgo lo podemos nosotros mirar o tomar como ejemplo cuando solicitamos el crédito, el nivel de riesgo que puede correr la empresa para devolver los recursos que solicitó. También tenemos que tener en cuenta las deducciones tributarias y la oferta y la demanda de los recursos financieros. Por ejemplo, cuando hablamos de los bancos, entonces, qué tantos créditos están otorgando o, y a qué tasa de interés la están manejando de acuerdo también a la oferta y la demanda. Continuamos con la estructura de capital. La estructura de capital se compone tiene varios componentes. Uno de ellos son los pasivos. Los pasivos son las deudas que se tienen con los terceros, como por ejemplo los bancos, en el caso de que hablábamos ahorita de un crédito. Entonces, ese sería para nosotros un pasivo, esa deuda que adquirimos nosotros con el banco. Pueden influir en el tema de los intereses las deudas a corto o a largo plazo. Otro componente de la estructura de capital es el patrimonio. El patrimonio es la representación en dinero que se le deben a los dueños de las empresas y con esta representación en dinero es que tenemos el funcionamiento de las empresas. Estas empresas, este funcionamiento se da también con los activos. Los activos es otro componente de nuestra estructura de capital. Los activos en las empresas disponen para el funcionamiento y nos representa la parte en dinero activa de la empresa. A continuación, les dejo con mi compañera Ana María con el siguiente tema. Buenas noches. A continuación vamos a hablar sobre el presupuesto de capital y el análisis de flujo de efectivo. El presupuesto de capital obviamente es el proceso de planeación para realizar compras de activos donde se espera que estas compras generen unos rendimientos y a su vez estos sean recibidos en un plazo mayor a un año. Para poder organizar el presupuesto de capital es necesario la organización y formulación de unos proyectos. Entre ellos se destacan dos clasificaciones. La primera habla sobre proyectos independientes, mutuamente exclusivos y dependientes. Los proyectos independientes son aquellos cuya aceptación o rechazo no elimina directamente la aceptación de otros proyectos que estén relacionados con el principal. Los proyectos mutuamente exclusivos son aquellos que su aceptación ocasiona el rechazo de otro proyecto y los proyectos dependientes son aquellos cuya aceptación depende de la aceptación de otro proyecto. Otra clasificación de este tipo de proyectos
son los proyectos que generan oportunidades de crecimiento, proyectos que generan oportunidades de reducción de costos y proyectos para cumplir normas legales y estándares de salud y seguridad. Los primeros, los proyectos de crecimiento, lo que se espera es que con su implementación se genere un incremento en los ingresos. En los segundos, los generados por oportunidades de reducción de costos, lo que se espera es que la inversión permita una reducción de costos de producción. Y los últimos permiten que la inversión que se realice optimice las medidas de seguridad y se logre un control de algunos riesgos que de pronto puedan afectar los activos. La idea es que asimismo estos proyectos ayuden a salvaguardar los activos de la empresa. Hay un principio fundamental cuando hablamos de los presupuestos y es la inversión neta. La inversión neta se establece o se habla de ella principalmente como un gasto de capital que requiere una salida de efectivo inicial. Para ello es importante determinar cómo se calcula. La inversión neta en un proyecto se calcula de la siguiente manera. Primero, el costo del nuevo proyecto más cualquier costo adicional de instalación o de transporte que requiera al momento de adquirir un activo o ponerlo en servicio. La segunda forma de calcularlo es tener en cuenta el incremento de capital de trabajo. Lo tercero es tener en cuenta que si la inversión se utiliza para adquirir un nuevo activo fijo, entonces obviamente el activo que se va a reemplazar genera una venta y lo ideal es restar la utilidad neta de la venta del activo fijo. Y el siguiente cálculo, obviamente se debe tener en cuenta si se va a incrementar o se va a disminuir los impuestos asociados con la venta de los activos existentes o la compra de nuevos activos. Para realizar la estimación de los flujos de efectivo que se requieren en un proyecto, estos asimismo requieren de diferentes variables. En estas variables se encuentra el primero, el costo del nuevo proyecto, debe ser, el flujo del efectivo debe ser de forma incremental. Este debe ser estimado desde la perspectiva como el flujo en que la empresa será afectada en el caso de que se acepte el proyecto. Asimismo, debe ser medido después de impuestos. Como tercer punto es que todos los costos indirectos en el momento de realizar el proyecto debe ser incluido. La propuesta, por ejemplo, de la expansión de una planta, pues requiere que asimismo se incremente el capital de trabajo y asimismo pues se genera una serie de gastos adicionales en cuanto al incremento de la parte salarial. Este tipo de costos pues deben ser incluidos al momento en que se
se realiza el proyecto. Se deben también tener en cuenta que hay unos costos irrecuperables y que lo ideal al momento de realizar la estimación de los flujos de efectivo es que este no sea un impedimento para la evaluación del proyecto. O sea, por el contrario, no debe considerarse para la decisión si se deba aceptar o rechazar el proyecto. Y por último, los recursos se deben medir por su costo de oportunidad. Recordemos que los costos de oportunidad de los activos son los flujos de efectivo que puedan generar esos mismos activos. Otros alcances del proyecto son el flujo de efectivo, y allí vamos a ver que el propósito de los flujos de efectivo relacionados con un proyecto específico es una parte importante en el proceso del presupuesto, el cual se calcula con el cambio de los flujos de entrada de efectivo operativos menos el cambio de los flujos de salida. Entonces vemos una fórmula en el que las siglas significan lo siguiente. NFC es igual, o sea, el flujo de efectivo neto es igual al cambio en la utilidad de operación más el cambio en las depreciaciones menos el cambio en el capital de trabajo neto. Asimismo, otro concepto importante es la recuperación del capital del trabajo neto. En el último año de un proyecto de su vida económica, el proyecto pues ha requerido ciertas inversiones incrementales en el capital de trabajo. Y esto puede disminuir o aumentar el flujo efectivo del proyecto. La idea es que al final pues se realice una recuperación de la inversión realizada al inicio. Y asimismo se genera también, por último, una expansión de activos. Doy la invitación a mi compañera Carolina para que continúe con el tema siguiente. Gracias, Anita. Bueno, evaluación del proyecto. Cofinanzas define a la evaluación de proyectos como una herramienta que compara los flujos de beneficios y costos, por lo que permite determinar si conviene realizar un proyecto o no, es decir, si es o no es rentable. Para la evaluación de un proyecto se pueden realizar 3 métodos: valor presente neto, tasa interna de rendimiento y periodo de recuperación. El valor neto es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder en una inversión. También se conoce como valor neto actual, valor actualizado neto o valor presente neto. Cuando el valor presente neto es mayor a 0 después de realizar los cálculos, quiere decir que la inversión que se va a hacer pues genera beneficios. Cuando el valor presente neto es igual a 0, quiere decir que el proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, siendo pues su realización en principio pues indiferente. Cuando este valor presente neto es menor a 0, el proyecto de inversión va a generar pérdidas, por lo que se considera este método importante, ya que permite ver claramente si el proyecto nos puede generar ganancia o no. El periodo de recuperación es un método de evaluación de inversiones dinámico que determina el momento en que se recupera el dinero de una inversión, pues teniendo en cuenta los efectos del paso del tiempo en el dinero.
La tasa interna de retorno es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión, es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. Pues este método nos muestra el, el tiempo que demoraremos en recuperar una inversión. Riesgo de un proyecto. El riesgo de un proyecto se define como la posibilidad de que un proyecto se comporte con bajas expectativas, resultando posiblemente en pérdidas ocasionadas por tal proyecto. El riesgo se evalúa a través del análisis por simulación, cuya finalidad es identificar el valor presente neto del proyecto, el cual no permite identificar la viabilidad del mismo. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el nivel de ventas en que no se tiene utilidad, pero tampoco se tiene pérdidas, es decir, los ingresos y los costos y gastos se igualan. Además, puede expresarse en unidades de productos o pesos de venta. Así pues, como observamos en la imagen, el punto de equilibrio se da en el punto de intersección entre los costos y los ingresos. Es decir, que en ese momento no existe ni pérdida ni ganancias. Y a partir de ese punto, pues dependiendo del comportamiento de las ventas, si disminuye o aumenta, se determina si una empresa está incurriendo en pérdidas o si definitivamente está obteniendo beneficios. Además, este método permite identificar las cantidades mínimas de unidades que se deben vender para alcanzar el equilibrio. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros y tutor. El día de hoy vamos a hacer un video presentando las finanzas corporativas. Iniciamos con la historia de las finanzas, donde en el siglo XIX eran inexistentes las finanzas. En la época de los financieros, solo estos se dedicaban a llevar libros contables. En la revolución industrial, pues ya se empieza a expandir la economía. Esto da nuevas fusiones entre empresas y asimismo se da más atención a los mercados financieros. En 1929 llega la depresión económica paralizando préstamos en el exterior. Después de la Guerra Fría se contemplan estudios para desarrollar investigaciones operativas e información en las empresas. Se da relevancia a planear y controlar y se implementan los presupuestos para maximizar el valor de las empresas. La crisis del petróleo elevó los costos de producción, lo que tuvo consecuencia la inflación a nivel mundial. Con la crisis energética, o también llamada crisis del petróleo, se asientan las nuevas bases de las finanzas actuales y prima la rentabilidad y el crecimiento en las compañías. Surgen nuevos modelos de estructuras financieras como la de Modigliani y Mill, y seguida de la teoría de la agencia. En nuestros días, las funciones de las finanzas son analizar y planear las actividades financieras. A continuación los dejo con mi compañera Erika. Gracias. Vamos a tratar el tema de costo de capital. El costo de capital son los rendimientos esperados de acuerdo con las inversiones que se realizan en el negocio. Las fuentes de financiación pueden ser los préstamos que solicitamos con los bancos o las acciones que adquirimos para poder tener derecho a un retorno. Este costo de capital se representan con los intereses que generan los bancos, ya sean por los préstamos por los créditos que solicitamos o los intereses que nos generan las acciones que adquirimos. Con el tema de los intereses debemos tener en cuenta unos factores importantes como son el nivel del riesgo,
Este nivel de riesgo lo podemos nosotros mirar o tomar como ejemplo cuando solicitamos el crédito, el nivel de riesgo que puede correr la empresa para devolver los recursos que solicitó. También tenemos que tener en cuenta las deducciones tributarias y la oferta y la demanda de los recursos financieros. Por ejemplo, cuando hablamos de los bancos, entonces, qué tantos créditos están otorgando o, y a qué tasa de interés la están manejando de acuerdo también a la oferta y la demanda. Continuamos con la estructura de capital. La estructura de capital se compone tiene varios componentes. Uno de ellos son los pasivos. Los pasivos son las deudas que se tienen con los terceros, como por ejemplo los bancos, en el caso de que hablábamos ahorita de un crédito. Entonces, ese sería para nosotros un pasivo, esa deuda que adquirimos nosotros con el banco. Pueden influir en el tema de los intereses las deudas a corto o a largo plazo. Otro componente de la estructura de capital es el patrimonio. El patrimonio es la representación en dinero que se le deben a los dueños de las empresas y con esta representación en dinero es que tenemos el funcionamiento de las empresas. Estas empresas, este funcionamiento se da también con los activos. Los activos es otro componente de nuestra estructura de capital. Los activos en las empresas disponen para el funcionamiento y nos representa la parte en dinero activa de la empresa. A continuación, les dejo con mi compañera Ana María con el siguiente tema. Buenas noches. A continuación vamos a hablar sobre el presupuesto de capital y el análisis de flujo de efectivo. El presupuesto de capital obviamente es el proceso de planeación para realizar compras de activos donde se espera que estas compras generen unos rendimientos y a su vez estos sean recibidos en un plazo mayor a un año. Para poder organizar el presupuesto de capital es necesario la organización y formulación de unos proyectos. Entre ellos se destacan dos clasificaciones. La primera habla sobre proyectos independientes, mutuamente exclusivos y dependientes. Los proyectos independientes son aquellos cuya aceptación o rechazo no elimina directamente la aceptación de otros proyectos que estén relacionados con el principal. Los proyectos mutuamente exclusivos son aquellos que su aceptación ocasiona el rechazo de otro proyecto y los proyectos dependientes son aquellos cuya aceptación depende de la aceptación de otro proyecto. Otra clasificación de este tipo de proyectos son los proyectos que generan oportunidades de crecimiento, proyectos que generan oportunidades de reducción de costos y proyectos para cumplir normas legales y estándares de salud y seguridad. Los primeros, los proyectos de crecimiento, lo que se espera es que con su implementación se generen un incremento en los ingresos. En los segundos, los generados por oportunidades de reducción de costos, lo que se espera es que la inversión permita una reducción de costos de producción. Y los últimos permiten que la inversión que se realice optimice las medidas de seguridad y se logre un control de algunos riesgos que de pronto puedan afectar los activos. La idea es que asimismo estos proyectos ayuden a salvaguardar los activos de la empresa. Hay un principio fundamental
cuando hablamos de los presupuestos y es la inversión neta. La inversión neta se establece o se habla de ella principalmente como un gasto de capital que requiere una salida de efectivo inicial. Para ello es importante eh, determinar cómo se calcula. La inversión neta en un proyecto se calcula de la siguiente manera. Primero, el costo del nuevo proyecto más cualquier costo adicional de instalación o de transporte que requiera al momento de adquirir un activo o ponerlo en servicio. La segunda forma de calcularlo es tener en cuenta el incremento de capital de trabajo. Lo tercero es tener en cuenta que si la inversión se utiliza para adquirir un nuevo activo fijo, entonces obviamente el activo que se va a reemplazar genera una venta y lo ideal es restar la utilidad neta de la venta del activo fijo. Y el siguiente cálculo, obviamente se debe tener en cuenta si se va a incrementar o se va a disminuir los impuestos asociados con la venta de los activos existentes o la compra de nuevos activos. Para realizar la estimación de los flujos de efectivo que se requieren en un proyecto, estos asimismo requieren de diferentes variables. En estas variables se encuentra el primero, el costo del nuevo proyecto, debe ser, el flujo del efectivo debe ser de forma incremental. Este debe ser estimado desde la perspectiva como el flujo en que la empresa será afectado en el caso de que se acepte el proyecto. Asimismo, debe ser medido después de impuestos. Como tercer punto es que todos los costos indirectos en el momento de realizar el proyecto debe ser incluido. La propuesta, por ejemplo, de la expansión de una planta, pues requiere que asimismo se incremente el capital de trabajo y asimismo pues se genera una serie de gastos adicionales en cuanto al incremento de la parte salarial. Este tipo de costos pues deben ser incluidos al momento en que se realiza el proyecto. Se deben también tener en cuenta que hay unos costos irrecuperables y que lo ideal al momento de realizar la estimación de los flujos de efectivo es que este no sea un impedimento para la evaluación del proyecto. O sea, por el contrario, no debe considerarse para la decisión si se deba aceptar o rechazar el proyecto. Y por último, los recursos se deben medir por su costo de oportunidad. Recordemos que los costos de oportunidad de los activos son los flujos de efectivo que puedan generar esos mismos activos. Otros alcances del proyecto son el flujo de efectivo y allí vamos a ver que el propósito de los flujos de efectivo relacionados con un proyecto específico es una parte importante en el proceso del presupuesto, el cual se calcula con el cambio de los flujos de entrada de efectivo operativos
menos el cambio de los flujos de salida. Entonces vemos una fórmula en el que las siglas significan lo siguiente. NFC es igual, o sea, el flujo efectivo neto es igual al cambio en la utilidad de operación más el cambio en las depreciaciones menos el cambio en el capital de trabajo neto. Asimismo, otro concepto importante es la recuperación del capital del trabajo neto. En el último año de un proyecto de su vida económica, el proyecto pues ha requerido ciertas inversiones incrementales en el capital de trabajo. Y esto puede disminuir o aumentar el flujo efectivo del proyecto. La idea es que al final pues se realice una recuperación de la inversión realizada al inicio. Y asimismo se genera también, por último, una expansión de activos. Doy la invitación a mi compañera Carolina para que continúe con el tema siguiente. Gracias, Anita. Bueno, evaluación del proyecto. Cofinanzas define a la evaluación de proyectos como una herramienta que compara los flujos de beneficios y costos, por lo que permite determinar si conviene realizar un proyecto o no, es decir, si es o no es rentable. Para la evaluación de un proyecto se pueden realizar 3 métodos: valor presente neto, tasa interna de rendimiento y periodo de recuperación. El valor neto es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder en una inversión. También se conoce como valor neto actual, valor actualizado neto o valor presente neto. Cuando el valor presente neto es mayor a 0 después de realizar los cálculos, quiere decir que la inversión que se va a hacer pues genera beneficios. Cuando el valor presente neto es igual a 0, quiere decir que el proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, siendo pues su realización en principio pues indiferente. Cuando este valor presente neto es menor a 0, el proyecto de inversión va a generar pérdidas, por lo que se considera este método importante, ya que permite ver claramente si el proyecto nos puede generar ganancia o no. El periodo de recuperación es un método de evaluación de inversiones dinámico que determina el momento en que se recupera el dinero de una inversión, pues teniendo en cuenta los efectos del paso del tiempo en el dinero. La tasa interna de retorno es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión, es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. Pues este método nos muestra el tiempo que demoraremos en recuperar una inversión. Riesgo de un proyecto. El riesgo de un proyecto se define como la posibilidad de que un proyecto se comporte con bajas expectativas, resultando posiblemente en pérdidas ocasionadas por tal proyecto. El riesgo se evalúa a través del análisis por simulación, cuya finalidad es identificar el valor presente neto del proyecto, el cual no permite identificar la viabilidad del mismo. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el nivel de ventas en que no se tiene utilidad, pero tampoco se tiene pérdidas, es decir, los ingresos y los costos y gastos se igualan. Además, puede expresarse en unidades de productos o pesos de venta. Así pues, como observamos en la imagen, el punto de equilibrio se da en el punto de intersección entre los costos y los ingresos.
Es decir, que en ese momento no existe ni pérdida ni ganancias. Y a partir de ese punto, pues dependiendo del comportamiento de las ventas, si disminuye o aumenta, se determina si una empresa está incurriendo en pérdidas o si definitivamente está obteniendo beneficios. Además, este método permite identificar las cantidades mínimas de unidades que se deben vender para alcanzar el equilibrio. Muchas gracias.